Va. ¿Qué es el estilo barroco para ustedes? Si algo conocen del barroquismo, ¿no? Es un estilo muy afectado, ¿no? Con afectado te refieres a... Demasiados adornos y demasiadas, florituras. Exacto, esa es la palabra ornamental, ¿no? Ujú. Un exceso de ornamentos. Ahorita vamos a verlo. Vamos a empezar con teoría, como siempre. Ah, no, con un chiste, sí. What do you call a fish without an eye? ¿Entendieron? ¿No? Fish without an eye, un Ajá. pescado sin un ojo. Sí. How do you call a fish without an eye? ¿Se entendió? O sea, un fish Sí, sin sí la la I. hay. Ajá. Un pescado tuerto, pero la primera parte no me... Exacto, ¿no? O sea, como se puede pensar en lo obvio, que sería como que una persona tuerta o un pez tuerto, ¿no? Sin un ojo, ¿no? Hay, pero hay también es la letra I, entonces de ahí sale el chiste, ¿no? De Ah, ok. ese malentendido, ¿ok? Es parte de lo que vamos a ver. Y también un día tendríamos que analizar el humor, porque en el humor también se usan figuras retóricas. Esto funciona por esa ambigüedad del lenguaje, si se dan cuenta, ¿ok? Ok. No fue un éxito la broma esa. Bueno, yo digo, cada propuesta teórica debería construir sus antecedentes, porque de lo contrario lo que discutimos es retórica, no conocimiento, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Hablar de denotación y connotación. Todo texto tiene un sentido denotativo y uno o varios sentidos connotativos. El sentido denotativo es lo que pensó el emisor del mensaje, ¿sí? Al construir el mensaje, ¿no? El sentido connotativo se refiere a las interpretaciones posibles para el destinatario del mensaje, ¿no? El mensaje puede tener varias interpretaciones por la naturaleza variable del código o por la ambigüedad, ¿no? Que puede tener una palabra aislada, ¿no? O una palabra sin el contexto suficiente como el chiste, ¿no? Por la competencia lingüística del emisor, o sea, por cuántas palabras sabe, cuántos significados de cada palabra sabe, etcétera, o si es de otro país y no conoce el idioma, etcétera. Ese tipo de competencia. La competencia lingüística del destinatario o el intérprete también afecta, y el contexto en que se da la comunicación. Por ejemplo, Miguel va al río, pues no tiene, no asombra mucho este enunciado, ¿no? ¿Qué piensan? Una persona masculina va a un río, a un canal de agua, algo así, ¿no? Se dirige, ¿no? Sí, sí. Ujú. ¿Cómo cambia un poquito si le ponemos signos de puntuación? Ahora, ¿qué tenemos acá? ¿Qué podríamos pensar? Que no se baña, no sé. ¿Cómo, cómo llegaste a eso? No sé. Es sorprendente. Oh, Miguel va al río. Que nunca había ido al río antes. Ajá. Bueno, puede ser una interpretación. ¿Alguien más tiene otra interpretación? ¿Qué tal que Miguel Puede estar huyendo. es un bebé y va al río? O sea, sería algo como que cuidado, quita a Miguel o ve por Miguel porque se va a ahogar o algo así, ¿no? Sí. Necesitamos el contexto, pero es posible que Miguel sea un niño, que Miguel sea, como ya lo vimos en la clase pasada, que sea un joven,
Un joven que no se baña, como dice Jorge, y que va al río a bañarse, supuestamente, etcétera. Va ebrio. Que va ebrio, puede ser también Cuidado. un ebrio y que entonces hay que desviarlo porque si no se va a ahogar también. O sea, puede haber muchos significados para este enunciado, ¿no? Depende del contexto, ¿cierto? Así solo es un poco ambiguo porque faltan datos. Se dan cuenta de que cualquier mensaje puede tener varias interpretaciones con esto, ¿no? Está clarísimo. ¿Sí? Sí, sí. 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 Ahora, contesten o lloro. No, sí, sí. Está. La variedad de interpretaciones posibles se debe a la variedad de lecturas posibles de un lexema. Eso lo vimos en la clase pasada. Que un lexema, o sea, una palabra, tiene varias palabras posibles dentro de su significado. Una secuencia de palabras era el semema, ¿no? El lexema era la palabra base, o sea, la palabra del mensaje inicial. Entonces, la lectura de un lexema se refiere a la lección de semas dentro de un semema, ¿ok? O sea, si un sema fuera parte del mensaje, se llamaría lexema, y este lexema sería sema de ese lexema. ¿Sí se entendió? Sí. Sí, ¿no? O sea, Sí. esta es una palabra, lexema es la palabra que está en el mensaje. Sema, pónganle que son palabras relacionadas, puede ser un sinónimo de esta palabra, ¿ok? Forma parte de su cadena semántica, ¿sí? La cadena semántica es el semema. Sí. Si en el mensaje uno de estos semas estuviera presente, el lexema del mensaje pasado, pues sería sema del lexema nuevo. ¿Se entendió ya? Sí. Sí, 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 sí. sí, claro. Entre esas posibles lecturas, el receptor o intérprete del mensaje elige la más adecuada, como vimos, de acuerdo con el contexto. Porque Miguel va al río, si Miguel es un bebé que está caminando hacia el río, no significa Miguel va al río, significa quita a Miguel de ahí que se nos va a ahogar. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Ese es el significado de Miguel va al río en ese contexto. ¿Quedó claro? Sí, está claro ahí. Bueno, ahí, ¿qué podemos aprender que nos sirva para escribir con esto que acabamos de decir? Nada más. Que tenemos que dar ¿cómo se llama? Un contexto adecuado para lo que vamos a escribir, o tenemos que dar el contexto adecuado para que se pueda interpretar. Exacto. Y hasta la frase más inofensiva puede estar cargada de tensión, ¿no? Ok. Ok. Imagínense poner el contexto adecuado, ¿sí? De que sabemos que Miguel es un bebé, que sus padres discuten mucho y que en ese momento climático sus padres están discutiendo y Miguel va al río y se acaba el cuento. Ya hicimos algo interesante, ¿no? Sabemos que algo va a pasar. Ok. ¿Sí? Sí. Se me acaba de ocurrir, muchas gracias. Bueno, va. Por eso se dice que el sentido se encuentra mediante la interpretación de un conjunto de signos, o sea, el contexto de una palabra y no de una palabra sola, no el signo individual. Tenemos este ejemplo que vimos al inicio del taller. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Ya, la lectura de cada palabra depende de las lecturas que la rodean, las posibilidades de interpretación de las palabras que la rodean como un todo, ¿sí? Y el contexto, pues esto es un cuento, ese es el contexto. Un cuento tiene principio, nudo, desenlace y un clímax. Bueno, esto debe ser el clímax del cuento, entonces buscamos antagonista, protagonista, bla, 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 género, todo eso a partir del contexto. Bueno, las lecturas inadecuadas producen ambigüedad, como vimos. Algunas lecturas inadecuadas son, sin embargo, pertinentes. Estas lecturas inadecuadas, como en el chiste, las dos lecturas eran posibles, ¿sí? En ese chiste. Pero la que daba risa era la otra y la da al final que
pues cuando la chica dice, cómo se llama a un pez sin un ojo, sin un I, pues estas lecturas inadecuadas pero pertinentes equivalen a lecturas connotativas. Las lecturas connotativas dan otro sentido al mensaje y al contexto en que se da la comunicación. Ok. Ahora vamos a ver la connotación en el texto artístico. Quedó claro todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Sí. Está sencillo. Un texto artístico usa el sentido connotativo que puede tener su discurso para tramar una o más historias alternas, ¿sí? Las historias alternas modifican el efecto de la historia principal, lo completan, lo amplifican, lo atenúan. Las posibilidades connotativas también son usadas para presentar la visión particular del autor respecto a un tema latente en el discurso. ¿Ok? Ok. ¿Está claro ahí? Va. Hasta ahorita sí. Ahora vamos a hablar del excedente de sentido. La connotación es un excedente de sentido. Bueno, la prueba de que el lenguaje es un código inestable, o sea, de que da múltiples interpretaciones, cada mensaje tiene infinitas interpretaciones, la dan los malentendidos. No es un código perfecto. No es como que cada palabra tenga un referente que haga que el mensaje, todos los mensajes sean eh, eh, clarísimos, ¿no? Que no haya lugar a dudas. No, existe la posibilidad de que se malinterprete cualquier mensaje. Esa es una parte, es una característica de cualquier código lingüístico. La función primaria del discurso es comunicar un acontecimiento, como ya lo hemos dicho, un sustantivo y un verbo. ¿Okay? Todo lo que ahí Miguel va al río. Está el sustantivo y el verbo. El contexto le da la intención, ¿sí? Porque, de nuevo, si Miguel es un bebé o si está borracho y va al río, que vaya al río representa peligro. El sentido de la palabra, de esa oración, perdón, es peligro, ¿ok? Okay. Todo lo que exceda la función primaria constituye un excedente de sentido. En este excedente de sentido encontramos las intenciones del emisor. El excedente de sentido puede estar en los elementos del nexo predicativo, sea en el sustantivo o en el verbo. Puede haber excedente de sentido. En este caso, el excedente de sentido se da por sustitución. Sustituimos el sustantivo o el verbo. Las sustituciones posibles, un sustantivo por otro con el que comparte ciertas características. O sea, un sinónimo, ¿no? O no sinónimo, sino, por ejemplo, como vimos Falcao por el apodo de Tigre, y decimos el Tigre, y cambiamos también, sustituimos también las posibilidades de la comunicación con referencia a Falcao por cosas que tengan que ver con el tigre, el animal, y decimos el tigre como dio 3 zarpazos, así como que metió 3 goles, ¿sí? Es un excedente de sentido para hacer, para embellecer un mensaje, en ese caso, ¿no? Que habla de un tipo, un futbolista que metió 3 goles, nada más. Un sustantivo, ay, nada más como si fuera cualquier cosa, ¿no? El súper deportista. No, ya, yo empecé a jugar solo. Un sustantivo por una característica del mismo sustantivo, un verbo por otro con características similares y pertinentes al sustantivo, y un verbo por otro verbo pertinente a un posible sustituto del sustantivo. Como dijimos, el tigre dio 3 zarpazos. O sea, un futbolista no tiene garras de tigre y no da zarpazos. Entonces, a eso nos referimos con estas sustituciones. Se dan cuenta que es lo que vimos en metáfora y metonimia en la clase pasada, ¿no? Así es. Para ya no profundizar en eso. Solo que recuerden lo que vimos con lo de el hombre lloraba de emoción. ¿Ok? Como podemos ver, las sustituciones son de carácter metafórico, paradigmático, vimos que era un paradigma, y metonímico, sintagmático. Es la parte por el todo, la causa por la consecuencia, bla, bla, bla. Se sostiene la teoría, con esto que estamos viendo, de que la metáfora y la metonimia
entre otras figuras retóricas, no solo sirven para embellecer el lenguaje, sino que aportan un cambio de sentido. Esto es importante, ¿sí? Por lo de, en un texto artístico, por lo de Miguel Valrío, que así no es nada, pero si con un contexto adecuado, esa frase puede significar otras cosas y puede en ella recaer la intensidad del texto. ¿Ok? Ok. Fuera del nexo predicativo, el excedente de sentido puede encontrarse en los modificadores del sujeto, los adjetivos y eso, y en los modificadores del predicado. En ocasiones, los circunstanciales, los del predicado, ¿no? Circunstanciales, objeto directo, objeto indirecto. En ocasiones, los modificadores enfatizan sustituciones ya hechas en el nexo predicativo, pero con mayor frecuencia los modificadores son quienes aportan el exceso de sentido a un nexo predicativo libre de sustituciones. ¿Se entiende? Sí. O sea, por ejemplo, acá los modificadores enfatizan sustituciones. ¿Qué ejemplo de los que di se refiere a al 6.1? A sustituciones ya hechas y donde los modificadores enfatizan nada más la sustitución. El de los 3 zarpazos del tigre. Exacto. Y acá, en 6.2, tenemos el de Miguel, donde el contexto es el que da el exceso de sentido a un nexo predicativo libre de sustituciones, donde le da el sentido de peligro, que no tiene nada más la frase Miguel va al río. Es un tipo que va al río, ¿no? ¿Quedó claro? Sí. Está bien padre la clase, ¿no? Ya, Está bien. Sí. está padre. Excedente de Son sentido. herramientas. Es que a mí me gusta. Bueno, excedente de sentido en el texto literario. Podríamos decir que la finalidad básica del excedente de sentido en un discurso escrito es establecer una deixis. ¿Saben lo que es una deixis? No. No. Bueno, las marcas deícticas son ese, aquel. Una marca deíctica también puede ser la acción de apuntar con el dedo algo que también está en presencia del receptor del mensaje. O sea, no tenemos que decir más que eso. Y puede significar mira, o peligro, o se está cayendo tu casa, o algo así, ¿no? Solo con decir eso, o mira, o lo que sea. Es una marca deíctica. ¿Ok? Ok. Esa es la deixis. O sea, relaciones en presencia del intérprete o el destinatario de un mensaje. De relaciones comunicativas que se dan en presencia de el receptor de nuestro mensaje, o del emisor y el receptor. Marcar el motivo de la predicación, o sea, el discurso, la comunicación de un acontecimiento. Entonces podemos decir que la finalidad del discurso escrito es producir un mensaje y el contexto del mensaje, que es lo que a final de cuentas le da el sentido al mismo, ¿no? A la comunicación. ¿Están de acuerdo? Sí. Esto es muy importante porque es la base de todo buen texto escrito. Es muy sencillo y por lo común falla. O sea, una de los mayores errores de los que quieren escribir es ese. O sea, no entender las funciones básicas del lenguaje. Y se van a la retórica y son extremadamente retóricos y lo que sea, y el estilo, el padre o según ellos padre, lo que sea, pero esto está fallando. Y si esto falla, pues lo demás no sirve de nada. Ornamento sin bases. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Excedente sentido en el texto artístico. Si aceptamos que un texto artístico representa la visión del mundo que tiene un artista, podríamos decir que en un texto artístico todo puede tener valor simbólico, todo puede estar de entrada, todo puede tener, iba a decir, todo puede estar en representación de otra cosa, todo tiene un doble significado de entrada, ¿no? Todo puede tener un doble significado. En un discurso común, el emisor cifra un mensaje en palabras. En el discurso artístico, el emisor cifra, claro, un mensaje en palabras,
y uno o más mensajes en los elementos exclusivos del arte literario. Los personajes, las acciones, las descripciones, la focalización, los narradores, los tonos, los ritmos, las estructuras. Todo eso va creando otro mensaje u otros mensajes, ¿no? De acuerdo a la capacidad y a lo que quiera el escritor. Para que un elemento pueda ser interpretado como símbolo, el sentido. Es importante que entiendan que el sentido, no el mismo símbolo. O sea, si un símbolo acá tiene el sentido de muerte, no debemos repetir este símbolo. O sea, no es obligatorio repetir este símbolo que significa muerte eh, a lo largo del discurso, sino o poner otros elementos que tengan el mismo sentido de muerte. Sí podemos, por ejemplo, usar un símbolo nada más y que esté repartido a lo largo del discurso y que cobre significado todo lo que entra en contacto con él. Si el símbolo, por ejemplo, es algo fijo, como una cueva puede significar algo, entonces tendríamos que ver de qué forma entra o de qué forma marca el escritor la relación de los personajes o de cualquier elemento que entra en contacto con la cueva. ¿Se entiende? O sea, siempre que se nos habla de la cueva, algo está pasando. Si lo que pasa es lo mismo, la cueva tiene un sentido simbólico. ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, está bien, seguimos entonces. Están muy bien ustedes. El sentido de dicho elemento entonces tiene que estar relacionado con el sentido de uno o más elementos textuales. Es decir, que debe haber repetición de motivos y un motivo es el sentido de cualquier elemento del texto. El sentido. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en peligro, si Miguel es el bebé, vamos a decir ya que Miguel es el bebé y que se va a ahogar porque sus papás están discutiendo. Ese es el cuentito que hicimos. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, el sentido de esa frase es peligro. ¿Ok? Va. Así que algo se vuelve simbólico por acumulación semántica, acumulación de sentidos, de significados. El sentido representa un tema. Los elementos del texto que encierran el mismo sentido pueden considerarse entonces, que es lo que ya les dije ahorita con el ejemplo de la cueva, como símbolos, representaciones de un tema. Así, el desarrollo de un símbolo en el texto corresponde al desarrollo del tema, del tema que tiene la historia alterna que propone el escritor. Por ejemplo, en el mundo del texto, que se denomina diégesis en narratología, un personaje X puede jugar el papel de antagonista o personaje principal o secundario, y en su relación con otros personajes del mundo diegético puede ser padre, vecino, jefe, empleado, mientras que en el nivel simbólico puede ser una representación de la maldad, la mentira, la justicia, el heroísmo o incluso de todo un sistema filosófico que se pone a prueba en un mundo virtual. Por ejemplo, pensemos en los manidos personajes nihilistas que pueblan las obras pseudo-decadentes desde mediados del siglo pasado, ¿ok? Que es un sistema filosófico puesto a prueba en el ambiente de cada escritor. En Monterrey, en Alemania, en Francia, etc. Pero es el mismo personaje y el mismo sistema, ¿ok? Ok. Por eso aburre, porque ya ni siquiera estamos en un periodo nihilista en filosofía. Estamos en lo posmoderno, estamos saliendo de lo posmoderno. Bueno, mundo referencial y mundo simbólico. Imaginemos dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo referencial. El mundo referencial es el mundo real, digamos. Pensemos que cada uno constituye un lenguaje. El mundo de las ideas tiene su lenguaje y el mundo referencial tiene su lenguaje. Al mundo de las ideas le corresponden los símbolos. Al mundo referencial le corresponde lo real. Por ejemplo, en el mundo referencial, una vaca, aquí viene el lexema, vaca, es aquí viene un sema, mamífero, rumiante, bóvido, hembra de cuerpo muy robusto,
pelo corto, este es el semema, todo esto es el semema, cabeza gruesa, provista de 2 cuernos curvos y puntiagudos, hocico ancho y cola larga, con un mechón en el extremo, del cual se aprovecha la carne, la leche y la piel. En el mundo simbólico, la vaca puede simbolizar, representar abundancia, fertilidad, paciencia, lo sagrado, ¿ok? Así que en un texto, una vaca maltrecha puede dar a entender que el dueño pasa por un momento difícil o que su vida es desdichada. ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? Bueno, pero primero tendríamos que definir en el contexto qué connotaciones va a tener la vaca. ¿Sí? O sea, si va a significar abundancia, si va a significar fertilidad, si va a significar paciencia, ¿ok? Tenemos que dejarlo claro de alguna forma en el texto para que entonces la vaca maltrecha signifique desdicha o premura o lo que sea, ¿no? Como vemos, los símbolos, un símbolo puede significar lo que nosotros queramos. Solo hay que trabajarlo en el contexto, ¿ok? Porque si yo quiero que la vaca signifique, no sé, una cosa absurda, que signifique, ¿qué puede ser? Amor. Si que la vaca sea el símbolo del amor, bueno, pues se puede, pero hay que trabajarlo con el contexto, ¿no? Volvernos toros. Sí, unos toros. La vaca enamorada. Qué feo. Como vemos, los símbolos nos permiten decir mucho con poco. Dan, entre otras cosas, economía al estilo y profundidad al texto. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Sí. Ahora vamos a regresar a hablar de la escritura y lectura entonces como partes de un mismo proceso en relación a lo que venimos diciendo. Al momento de escribir, el autor convierte uno o más elementos del mundo de las ideas en uno o más elementos del mundo referencial. ¿Ok? O sea que voy a hablar de la guerra, pero para hablar de la guerra, mis palabras, digamos, son un borracho, una mujer pobre, un gato, un pajarito, etc. Esos son sus elementos, ¿no? Las voy a hacer interactuar de manera que se entienda mi opinión sobre la guerra. Eso es un texto artístico, digamos. Ah, si hacen que eso funcione, bueno, mis respetos. Al momento de leer, el mundo diegético toma el valor del mundo real, ¿ok? En la lectura, el mundo diegético, el texto, es el mundo real. Y nosotros de ese mundo real vamos a extraer el mundo de las ideas del autor, ¿sí? O sea que el trabajo del intérprete de un texto literario es ver qué elementos del mundo de las ideas están ocultos en el mundo real del texto, ¿ok? El trabajo es convertir los elementos de ese mundo en ideas, ¿ok? Ok. Está clarísimo, ¿no? Sí, esa parte está clara. Porque en esto se basa la buena crítica literaria, o sea, y son 3 cositas, y hay libros y libros de eso, pero bueno. Hay que recordar que existen lineamientos para la creación de significados y la interpretación de símbolos. Algunos textos no buscan sino fijar una anécdota del mundo referencial. ¿Sí? Nada más quiero contar eso, o sea, como dicen que decía Freud, a veces un puro es un puro. ¿Sí? Ujú. A veces un poste es un poste y no es un signo fálico ni nada. O sea, no tiene nada que ver con algo así. Estaríamos interpretando. Entonces tenemos que ver si hay repetición de sentidos, si hay otros símbolos que vayan hacia la misma dirección interpretativa, etc. Entonces, si no tenemos en cuenta eso y queremos analizarlo todo como si fueran símbolos, corremos el peligro de sobreinterpretar. Entonces vamos a hablar de lo que a nosotros se nos ocurre a partir del texto, como vimos antes, ¿sí? Y no del texto en sí, ¿ok? Ok. Vamos a hacer Octavio Paz o Juan Villoro. Pero, ¿quién no querría ser Octavio Paz y Juan Villoro? Pero no como críticos literarios, es el error. Bueno, subjetividad. La subjetividad, en mi opinión, pertenece al campo de las apreciaciones personales
que sustituyen al conocimiento de una disciplina. Entonces, si yo soy ignorante sobre una disciplina que creo que es sencilla, como el canto, porque, como la declamación, porque todos hablan, como la escritura, porque todos escriben, etc., voy a decir que todo es subjetivo, que la belleza es subjetiva, y voy a defender con apreciaciones personales mi punto de vista y a tapar mi ignorancia también con apreciaciones personales. Pero no es así. El estudio de la teoría y la técnica narrativas nos permite dejar la subjetividad de lado y analizar un texto por lo que es, por sus propuestas y virtudes técnicas o sus fallas o lo que sea, la profundidad de los conceptos, la maestría en el estilo. Y si bien todo análisis tiene algo subjetivo, esta subjetividad debe originarse no de la ignorancia de lo que hace virtuoso un texto o de lo que corresponde al arte literario, sino de la imposibilidad de abarcar todas las interpretaciones posibles de un buen texto narrativo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, seguimos sobre los símbolos. Todo en un texto literario puede tener valor simbólico, ya quedamos. Un elemento se convierte en símbolo por repetición. Lo que se repite es la presencia del elemento en el discurso o del sentido. Por elemento me refiero a palabras, ideas, objetos, acciones, escenas, personajes. El símbolo debe ser un elemento de la atmósfera, una presencia, y representa el puente entre un nivel de lectura denotativo y un nivel o niveles de lectura connotativos. En palabras de Ricoeur, otra vez, es el excedente de sentido de un texto. El símbolo forma parte del excedente de sentido. La historia oculta, la lectura connotativa, surge de la interpretación de elementos simbólicos, ¿ok? De los excedentes de sentido. El símbolo, entonces, tiene relación directa con el tema de la obra. Quedó esta parte de la clase. ¿Está claro? Sí. Sí, así es. ¿Alguien quiere decir algo?